Saludos. Le habla la profesora Lourdes Enríquez. Hoy les traigo un tema sumamente interesante, que es el camino lector, una historia, mi historia en la lectura. Ah, Hablando de ese camino, de cómo yo empecé a leer y aprendí a leer y creé hábito a la lectura, una de las cosas que me encanta decir es que cuando yo leo, lo que hacen los libros en mí es, no importa de la índole que sea, es que me ayudan a leerme a mí misma a través del libro. Ah, ¿Cómo empezó? En mi infancia. Yo no tengo ningún referente o modelo que no fuera la lectura de mi madre de la Biblia como una posesa y de mi padre que quería que yo le explicara los libros que yo había leído. Eh, Me gustaban los libros ilustrados, lo que se llamaba Paquitos, y los coleccionaba. Coleccionaba álbumes de historia del mundo, de los animales, y me encantaba lo que decían debajo de cada cosilla. Cuando pienso en el amor a la lectura, pienso en mi padre. Y esa voz de mi padre me resuena porque a pesar de que mi madre decía, esa muchacha lee mucho, déjala tranquila, ¿por qué le compra tantos libros? Él me seguía comprando libros. Yo terminaba uno y me compraba otro de Agatha Christie, de vaqueros, novelas rosa, y él, cuando yo le contaba lo que leía, me escuchaba extasiado. Uh, Esos cómics, ahí yo conocí una serie de historias que me fue enamorando de Superman, de Memín, el Hombre Araña, etc. En el bachillerato, en tercero, encontré una profesora que me dijo, muy exigente, ella me dijo, mira, o te pone a poner los acentos, las comas, dónde van, o tú no me pasas la materia. Lógicamente lo aprendí y la pasé, pero fue difícil. Y en la biblioteca del colegio yo era siempre la más pequeña del curso. Por tanto, la joven que atendía en la biblioteca no me prestaba libros. Y yo entonces le decía a las grandes, a las más grandes, que me sacaran el libro que yo quería y entonces lo podía leer. Pero es verdad que, como me decían a veces, no vas a entender ese libro, en ocasiones yo no los entendía. Igual los leía, pero en ocasiones no los entendía. Luego vino una especie de amor por esa lectura mal llamada, dirigida a niños, a jóvenes, que también utilizo en terapia. Porque en terapia, cuando yo hago terapia familiar y tengo alguna niña, algún niño implicado en el proceso, chequeo cuáles de los libros de la colección Barco de Vapor, SM o lo que fuere, tiene que ver con el tema tratado para yo sugerírselo a que los padres lo compren. Y definitivamente por eso leo tanta literatura juvenil. Con la escritura llevo un diario reflexivo de todo lo que yo leo. Yo voy leyendo un libro, entonces lo escribo. Aprendí esa estrategia en una maestría que yo hice en la Universidad Complutense de Madrid, perdón, en la Universidad de Barcelona, y entonces, que es diario reflexivo. Obviamente eso era diario reflexivo para docentes, según la reflexión de lo que yo iba haciendo, pero yo lo aplico en la terapia, tengo un diario reflexivo de terapia y un diario reflexivo de libros leídos. Siempre trato entonces de escribir eh, que yo aprendí, cómo yo me encuentro en el libro, comparo, contrasto, autores. Si me encanta, pues, lo compro todos, lo de ese autor. Por tanto, la escritura definitivamente es terapéutica. Cuando uno escribe, se calma. De suerte que
cuando lo hago de los casos de mi oficina, lo que yo hago es los casos más memorables, los registro y obviamente aprendo de cada caso. Y cuando tengo un caso similar, entonces eso aprendido, vuelvo y lo releo y entonces lo aplico en el siguiente caso. Es muy, muy bueno porque es investigación cualitativa, lo que uno hace cuando lleva un diario reflexivo. Fue Manuel Maceiras Fabián, de la Complutense, en el verano de 2017, me acuerdo, que nos contaba que sí, es importante leer, pero que también debemos escribir y hacerlo a diario. Bueno, yo a diario no lo hago, la verdad todavía no. Eh, y no pensando que otra persona lo va a leer, sino es una forma de tú perfeccionarte, de tú ir entendiéndote a ti misma y el proceso en el cual tú estás escribiendo, ¿no? O sea, que tú tienes más conciencia de sí y descubre cosas cuando escribe de esas cosas que te van pasando en la vida. Es muy, muy terapéutico. Ahí tenemos entonces diferentes colecciones, como yo les decía, yo me enamoro de un autor y lo compro todos. A veces algunos libros, al comprarlo así, no me llegan y como que me decepcionan, pero es una forma como de, bueno, ya me gustó un autor, pues compro su colección. Ahí está, por ejemplo, Dan Brown, que lo he leído todos, los de él, Paul Auster, que justamente es americano. Yo, la cultura norteamericana me encanta descubrirla y a través de él pues descubro cosas que de forma prejuiciosa uno fácilmente, conociendo personas americanas, no lo entendería, porque el autor siempre profundiza en la cultura, en la visión de la vida, etcétera. A mí me gusta también, ahora que veo a Colin McCullum, que ella es una novelista histórica. Y a mí me encantan la novela histórica. A veces no encuentro gente que lee esa pasión por la novela histórica, esa coincidencia. De ella lo he leído casi todo. Ella es muy prolífera, o sea, una persona que escribe mucho, de verdad que no todos, porque dime, pero sí, por ejemplo, la colección de Roma, eh, lo, lo, lo he leído y otros libros de ella misma. Con Leonardo Padura, acuérdense que él es cubano, uno conoce poco de la cultura cubana, a menos que haya ido y tenga personas familiares o lo que fuere. O si uno es terapeuta de un cubano, que alguna vez se ha pasado, en el caso mío. Pero con Padura yo he humanizado la cultura cubana y yo siento que es como grandioso ese pueblo eh, y que es un pueblo fuerte, que es un pueblo definitivamente del que hay que aprender. Y él ama tanto su pueblo que es el que nos pasa esa pasión, ese amor, esa visión del pueblo cubano. Eh, yo supongo que cada libro te deja una impronta, te deja dentro de ti un recuerdo o un cambio que a veces tú no eres consciente de ese cambio, porque muchos de esos cambios son implícitos. Cuando son explícitos porque tú conscientemente te das cuenta que un libro te hizo tal o cual influencia, que es lo que ha pasado con estos 3 libros que aparecen a continuación, porque de forma implícita e intencional me han marcado. El matrimonio abierto, el enfoque, como yo soy terapeuta, cuando trabajo pareja, esta visión de Nena y George O'Neill realmente me caló. Eh, el matrimonio y sus alternativas con Carl Rogers, el creador del humanismo, el hecho de ver tantas posibilidades de relaciones de pareja y entenderlas y obviamente humanizarlas y respetarlas, eso es maravilloso. Y obviamente como la insoportable levedad del ser con Kundera. El segundo sexo, con Simone de Beauvoir, que también, aunque uno no quiera, tiene que te, te, te deja una marca que a veces es indeleble.
Henry Miller, que es increíble, como él te hace ver de forma extrema la cultura norteamericana y lo más bajo, lo más grande o lo más alto o lo más tedioso o lo más terrible de la cultura norteamericana. Con la contracultura yo descubrí, Dios santo, cuántos movimientos diferentes han impactado en el ser humano y cada cambio, el feminismo, va cambiando la cultura, ¿no? Y eso, estudiar cómo esos movimientos contraculturales impactan y cambian el mundo poco a poco, ¿no? Los diferentes tipos de los Beatles, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero muy interesante ese libro. Esa versión de Contracultura es como una especie de paquito, que son documentales ilustrados. Mírenlos ahí, como yo le estoy contando. Yo tengo como 121 o 22 de esta colección. Entonces yo entro a un filósofo con esa versión para principiantes y me cuentan de él. Y es mucho más fácil yo decir, bueno, yo quiero este libro o quiero el otro, porque te sirven como de guía. Escritores, filósofos, son biografías, básicamente. Q.C. Alon, me encanta ese novelista negro. Yo ahora quiero ir a China y quiero conocer China por Q.C. Alon. Hace mucho tiempo que él no escribe. Yo lo sigo en Amazon para ver cuál es su último libro. Esa colección de Q lo he comprado todo y lo he leído todo, realmente. Me encanta. Así, este autor, que también es un novelista histórico, yo lo conocí por experiencia experta. O sea, fue un experto que yo le pregunté, una persona que sabe mucho sobre libros de novela histórica, le pregunté que si me podía sugerir algún libro y me sugirió a Steven Seiler. Aquí tenemos, siguiente, digamos a Abraham Maslow. Abraham Maslow es el creador del humanismo, ¿no? Yo amo el humanismo, tanto que ya yo me siento ser humanista. Y estudié y di esa materia de terapias humanistas en una de nuestras universidades dominicanas por más de 16 años. Entonces, definitivamente, a profundidad, ese enfoque caló en mi vida. Yo creo que me hizo un poquito más humilde y me hizo sentir un poco amar más la humanidad, amarme más a mí misma, ser más considerada conmigo misma para ser más considerada con los demás. Y todo eso lo hizo Abraham Maslow. Recordar esto de que uno se encuentra en el libro, yo creo que es vital. Y de que no solamente tú lees el libro, sino que el libro te lee. Y te lee porque tú te encuentras en el libro. Y tú dices, wow, como yo. Wow, a mí me pasó algo similar. Pero mis consecuencias fueron esta o aquella, ¿no? Muy interesante saber eso. Con los clásicos, yo, después de toda una larga experiencia de desensibilización con Paquito, novela de amor y todo eso, me enamoré de la lectura y empecé a leer los clásicos. Pero sobre todo, empecé con García Márquez, con Dostoyevsky, con Tolstoy, Alejandro Dumas hijo. Pero, por ejemplo, Shakespeare, que debo leerlo, es una deuda. Yo lo he visto, obra de teatro, pero no he leído a profundidad ni he estudiado sus obras. Aquí está García. La poesía no es mi fuerte, no es mi fuerte. Sin embargo, me sensibiliza hasta las lágrimas. Cuando yo oigo poesía, lloro. Es una cosa increíble. Como el poeta nacional, cada vez que oigo un país en el mundo, hay un país en el mundo, pues yo me quedo llorando de una manera que aunque yo no quiera. Con Pablo Neruda, Mario Benedetti, también son de los
pocos autores que conozco y que leo. El poeta nacional, yo lo conocí y de verdad que sinceramente me, me dejó maravillada por su sencillez, por su humanidad, por su belleza de ser humano, por su humildad. Sí, él adoraba a don Juan, don Pedro Mir, el poeta nacional. Mario Benedetti. Fue en una conferencia de Benedetti que yo descubrí que él era novelista. No lo sabía. Ese día compré 5 de sus libros. De verdad. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Igual. Eh, Entro a Julio Navarro, Marcos Chicot, inicio sus lecturas. Me encantan, me encantan. Steve Larson murió. Ustedes saben que él, terminando su trilogía, él murió, entregando su última versión de la trilogía Millennium, y de verdad que es extraordinario este autor. Todo psicólogo, todo doctor debe leer estos 2 libros, El chamán y El médico. Es una deuda. Con Carlos Ruiz Zafón me pasa que él, ya lo he leído todo. Tengo un solo libro que no he leído, me lo regaló una amiga, y yo no quiero leerlo, porque es como si dejara de oír su voz. ¿Qué cosa? Uno se enamora de las cosas y de las voces, y ya murió, entonces no voy a poder seguirlo oyendo. Con Haruki Murakami hay magia, espiritualidad en la literatura japonesa. Cuando uno lee a Murakami, uno oye la música. Es como si lo estuviera escuchando. Y la magia del pueblo japonés es extraordinaria. Con el profesor Frank McCourt, yo lo descubrí porque justo yo todo lo que tiene que ver con los maestros, sean películas o sean libros, lo compro. Y así me encontré en una especial con el profesor y fue un encanto, de verdad. Sigo con novela histórica, ahí está Marie Renault, Marguerite Yourcenar, con Memorias de Adriano, que es extraordinario. Los escritores dominicanos, yo tengo que admitir que he leído poco, pero justamente sé que es una deuda y que debo cumplirla, asumir esa deuda. Julio Álvarez, Juno Díaz, Don Juan, que lógicamente hay que leer a Don Juan, ¿verdad que sí? Es una deuda, tengo que leerlo. Inclusive nosotros aquí en la universidad tenemos una colección de clásicos dominicanos que las tengo todas y las voy a leer. También a veces compro libros que son, aunque yo no conozco a los autores, que son, por ejemplo, premio Nobel. Y entonces, lógicamente, ya es una garantía de que va a ser bueno. Por lo menos eso pienso yo, ¿cierto? Con Rosa Montero, es una estrella. Rosa Montero me encanta, periodista, psicóloga, me ha encantado. Pero los 2 libros de ella que más me han encantado, esa historia del rey transparente e instrucciones para salvar el mundo, que son un encanto. Debo agradecer a mi amiga Vilda Valentín el hecho de escribir, porque duré un tiempo, algunos 2 años, siendo colaboradora de la revista O Magazine. Entonces eso me obligó a escribir. Y de hecho, eso sigue conmigo, porque yo sigo escribiendo cada 2 por 3. Estamos ella y yo en un día que me hizo una poesía que yo cumplía años. Con la neurociencia es otra historia. No es lectura literaria, pero es lectura y estudio de un área que adoro, que amo. Y es una historia en sí mismo. Un cliente que iba a mi oficina, un día me dijo, llegó temprano y yo estaba en la computadora y me dijo, ¿usted conoce a Eduardo Punset? Yo le dije que no. Y por ahí por el 2005, 2006. Y me lo enseñó. Yo ahí empecé a ver todos los videos de Punset. Y bueno, luego inclusive me hice colaboradora con él, duré 2 años trabajando con él, escribiendo
consulta psicológica en un proyecto de enlace con la presidencia y hasta morir él, yo realmente adoraba esa. Son dos mis mentores, Punset y el doctor Emilio García. Ahí tenemos a Punset. Me quedé prendada de su sonrisa, de su humildad, de su sencillez y demás. Aquí tenemos a Oliver Saab, a Paul Politman, a Antonio Damasio, que tiene que ver con las emociones, Sapolsky, que escribe siempre el tema él es primatólogo, pero escribe sobre las emociones. De hecho, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Los estudiantes de aquí lo estudian junto conmigo en esa materia. Boris Cyrulnik, que trabaja mucho la resiliencia, Mark Hauser, que trabaja el cerebro, la mente moral, Sonia Lupien, el estrés, esta chica que se llama Wendy Suzuki, trabaja el tema de cómo el ejercicio impacta en el cerebro y lo cambia. Robin Dunbar es un antropólogo social que nos lega el que somos supersociales y son 150 las personas que podemos procesar. Michael Gazzaniga es una estrella. Ahí están dos de sus grandes libros, ojalá ustedes lo puedan comprar. Marco Iacoboni, que descubrió las neuronas espejo. Nicolás Cristasi, que trabaja de cómo nos conectamos con los demás. Mihaly Csikszentmihalyi, que nos describe cómo aprender a fluir. Sir Ken Robinson, que trabaja muchísimo la creatividad y las escuelas. Mark Van Book, que trabaja todo lo que tiene que ver con liderazgo, que trabaja el cerebro ejecutivo, la sabiduría, la paradoja de la sabiduría. Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel, una extraordinaria mujer, de verdad, que creó la apoptosis y otros legados, que por eso recibió el premio Nobel. Richard Davidson, que es una estrella, trabaja mucho las emociones, el Qigong, el Tai Chi, y cómo... Richard Davidson, el neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, él trabaja mucho el tema del mindfulness, el yoga, meditación y cómo impacta al cerebro y obviamente las emociones. Él es muy amigo de Mathieu Ricard, monje budista, neurobiólogo, extraordinario. Eric Kandel, que nos enseñó cómo y qué cambia el cerebro cuando aprendemos. Raman Chandran, que trabaja mucho el tema de lo corporal, de lo sinestésico. Stephen Rose, él trabaja con pollitos de un día de nacido, es un encanto, Stephen Rose. Kia Nobre, que trabaja sobre las memorias. Sarah Blackmore, que ella es una neurocientífica extraordinaria, que trabajó y descubrió en una de las grandes investigaciones más que ha habido sobre la plasticidad cerebral, los taxistas de Londres, cómo cambia el hipocampo a la hora de aprender la callejuela de Londres. Nazaret Castellano ha sido mi último descubrimiento en la neurociencia y estoy enamorada de la neurociencia del cuerpo. Ella hace 3 libros para niños pequeños y obviamente es una genial comunicadora, es decir, divulgadora de la ciencia, ¿no? Me deslumbró entonces la forma en que los psicólogos mejoramos nuestro servicio a la sociedad con la neurociencia. Se convirtió entonces en mi pasión y aún continúa ese maridaje que, por lo que sospecho, será hasta el final de mi vida. Como les dije hace un momentito, yo trabajé con Punset en ese proyecto de consulta psicológica por 2 años. Elaboramos unas 30 consultas y pienso hacer un libro ilustrado sobre esas consultas. La neurociencia es mi pasión. Leo, estudio, aprendo, comparto. Soy mejor persona, profesora, terapeuta, gracias a ello. De verdad, ¿dónde yo encuentro libros? Además de comprar por internet, en Amazon, la Feria del Libro ha sido siempre un lugar de encuentro. Ahí tengo amigos específicos que van a la Feria del Libro todos los años.
En la maestría de formación de formadores también aprendí y encontré a Ildefonso Falcone con la Catedral del Mal. Cuando fui a Barcelona, fui a esa catedral y hacen un recorrido a través del libro. Mi yo, leo, estudio, veo documentales, podcasts, audiolibros, compro en Amazon, escribo, explico, doy conferencias, enfrento, resumo, entreno, esquematizo, hago test, participo en congresos, seminarios, no termino. Soy una mujer realizada cuando lo hago. Y claro, también feliz porque me da bienestar. Mi pasión, la lectura. Gracias.